Sí, ya. Ok, súper. Bueno, entonces vamos a ver los calores de hidrogenación, ¿verdad? Eh, solo, perfecto. Bueno, entonces los calores de hidrogenación son una medida, ¿verdad? Que si nosotros tenemos un alqueno, luego de realizar la hidrogenación catalítica, eh, hay muchos catalizadores, níquel, Raney, así hay un montón, ¿verdad? Los pueden buscar en la literatura. Lo que ustedes van a obtener es el alcano normal. Y este es un indicador de la medida de la energía interna del, del sistema, ¿verdad? Nos dice qué tan estable es un alqueno. Entonces nos dice su estabilidad, ¿verdad? Entonces, pues la regla general, ¿verdad? Es que cuanto más sustituido está el alqueno, es más estable, ¿verdad? Entonces, si tenemos un alqueno así, con todos hidrógenos, pues este va a tener mucha energía. Pero si tenemos uno con algún grupo R, ¿verdad? Este va a tener un poquito menos. Y luego si tenemos dos, ¿verdad? Perdón, aquí puse dos R's, pero en realidad quería poner hidrógeno, no sé por qué puse R. Entonces también vimos que los alquenos trans son más estables, ¿verdad? Que, que los demás, ¿verdad? Y luego les siguen los cis, ¿verdad? Y pues ya de ahí pues no hay mucho que decir de isomería geométrica porque quedan los trisustituidos, ¿verdad? Y el más estable pues obviamente en esta cadena sería el que está totalmente sustituido, ¿verdad? Pues este concepto es sencillo. No sé si alguien tenga alguna duda ahorita de esto. Un metilidén. Bueno, un metilidén entonces es un así, ¿verdad? Y si te das cuenta, pues es un alqueno que está de los dos lados, ¿verdad? Entonces, este es como un terminal, ¿verdad? Es como estaría como por acá, ¿no? Porque, eh, Creo que no se le escucha al licenciado. hola, Se quedó en lo de metilidén y después como que se silenció. hola, 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 ¿me oyen? Hola, 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 No, no se le escucha, Lick. hola, 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 hola. ¿Ahora sí? Sí, ahorita sí. Perdón, Sí, ahora no sí. sé qué pasó. Bueno, entonces un metilidén es asimétrico, ¿verdad? Entonces quedaría de este lado, ¿verdad? Tendría más energía que un trans o un cis, ¿verdad? Y si quieren borramos esto acá.
porque aquí está todo de un lado, ¿verdad? Bueno, pues esto hasta ahí con los alquenos, ¿verdad? Según cómo estén, pues en la cadena, pues sí van. Entonces, si a ustedes les dan una cadena así y nos piden ordenar del más estable al más inestable, ¿cuál sería el más estable de todos estos? ¿Qué dicen ustedes? Yo diría que el conjugado, no, el condensado. Este es conjugado, no condensado. Ah, sí, ok, gracias. Ujú. ¿Y el siguiente? ¿Cuál sería el siguiente? Sería el de la esquina derecha, es decir, Este, ¿verdad? ajá, y por último el, digamos que terminal o inicial. Ajá, perfecto. Sería el de acá. Entonces, pues ya ahí ya sabemos más o menos cómo funciona. Y sabemos que los alquenos que son conjugados son más estables porque ya vemos que deslocalizan los electrones, ¿verdad? Bueno, y ahí también pregunta, ¿los calores de hidrogenación se aplican a los alquinos? Por supuesto que sí. Una pregunta, ejemplo, digamos que tenemos una estructura así como usted la puso, pero tenemos digamos que en las esquinas terminales, digamos que alqueno y alqueno. ¿Se les da la misma, digamos que el mismo calor de hidrogenación o hay prioridad en alguno? No, no, tienen lo mismo porque son lo mismo. Si yo pongo acá otra, algo así, este va a ser igual 3. Licenciado, ¿y un alqueno es más estable que un alquino o al revés? El alqueno sí va a ser más estable que un alquino. Los alquinos aplicamos como la misma, casi que las mismas reglas, más sustituido, si está interno o no, para diferenciar quién es más estable. Así es, así Ah, es. ok. Un alquino terminal va a ser menos estable que un alquino sustituido, ¿verdad? Y una pregunta con lo de, con la primera que usted puso de las estabilidades, yo me acordaba, o bueno, había leído de que trans es más estable que cis, Ajá. pero yo creo que está ahí al revés. Puso, digamos que trans, Ay, no, sí, está al ajá, no, revés. sí. Tienes razón, lo voy a arreglar. Es que, eh, tienes razón, lo vamos a arreglar. Y después de que arregle eso, podríamos ver así un ejemplo o un ejercicio para asignar calores de hidrogenación, por favor. Bueno, el problema es que yo no tengo calores de hidrogenación. Tendría Ah, que nos lo inventamos. investigarlos, pero podemos checar. Bueno, Daniel me había preguntado algo de los ciclos. Si quieren, terminamos con eso, con la pregunta que me había hecho de los ciclos. Lo que pasa es que en un ciclo tenemos energía interna por
por esta cosa que se recuerdan de la tensión anular, ¿verdad? Entonces yo creo que su problema fue de un corto, creo yo, o algo así, creo, yo me recuerdo, o en el examen, que habían alquenos y ciclos a la vez, ¿no? Entonces, los ciclos pues van a ir de aumentando el tamaño, ¿verdad? Y sabemos que conforme vamos aumentando el tamaño, eh, vamos reduciendo un poquito la tensión anular. Eso se recuerda de los calores de combustión, ¿verdad? Entonces, si le colocamos un doble enlace, pues si se dan cuenta, no hay de otra que todos sean cis, ¿verdad? Y entonces, ¿qué onda? ¿Cómo sé entonces si todos son cis en teoría? ¿Cómo los comparo? ¿Verdad? Y ahí sí nos influye un poco la tensión anular, la tensión del anillo, ¿verdad? El anillo pues tiene ahí tensión, entonces habría que tratar para calor de hidrogenación de asignarle el menor calor al que tiene la menor tensión, ¿verdad? Que entonces sería el ciclohexeno. Y el más energético pues, va a ser el ciclopropeno, ¿verdad? Pero no sé si hay algo nuevo con eso. No, todo claro, gracias. Ahora, si quieren, voy a buscar algún ejemplo en internet con valores para que podamos asignar. Aunque yo ya les había dado una gráfica, esta gráfica, ¿se recuerdan? Ahí está la explicación, otra vez. Bueno, no sé dónde puedo encontrar ejemplos, porque los valores de los calores de hidrogenación son experimentales, ¿verdad? Pero entonces podríamos ver un ejemplo que diga quién es más estable dentro de dentro de este grupo de moléculas. Porque según la estabilidad podemos como suponer un valor de hidrogenación, de calor de Sí, hidrogenación. sí, sí. Lo que podemos hacer es comparar calores, eh, comparar, Estabilidad. ajá, ordenarlos, que eso es lo más común, ¿verdad? Que nos den un montón de moléculas y digamos, bueno, hay que ordenarlos según su estabilidad. Vamos a ver entonces, Así tipo parcial. tipo parcial. Va, vamos a ver, pues. Tenemos esta, esta, esta y esta. Usualmente preguntaríamos entonces cuál es de mayor a menor. Y entonces, A, B, C, D. Y realmente lo que hemos hecho es, eh, no sé si es de la hoja de trabajo. Yo puse en internet calores de hidrogenación y esto me salió. Puse en Google Imágenes.
Usualmente ponen A mayor que B, mayor que C, mayor que D, y así hacen un montón de variantes, ¿no? Pero ahora díganme ustedes, ¿cuál creen ustedes que tiene de mayor a menor? Vamos del más grande. ¿Cuál tiene el mayor calor de hidrogenación? ¿Y por qué? Ah, El mayor calor de hidrogenación creo que sería D. Ujú. ¿Por qué? Después, ¿por qué? Porque está fuera del ciclo, entonces esto sería un... Ay, Dios, creo que es no, no es endociclo, es un exocíclico, si no estoy mal. Ujú. Sí. Y por ser exocíclico presenta mayor calor de hidrogenación y después me iría con el, el B, porque a pesar de que esté, digamos que ya tengo un alqueno dentro de mi ciclo, igual digamos que no está sustituido a comparación del C y el A. Ujú. Entonces, el mayor es D, luego le sigue el B, luego le sigue el C y luego le sigue el A, ¿verdad? Porque igual este está disustituido, pero tiene dos hidrógenos acá, ¿verdad? Es el más inestable. Y habíamos visto acá que dice acá 1 disustituido, bien, ¿verdad? Em, Luego tenemos un disustituido, pero este está cis, ¿verdad? Y luego tenemos un trisustituido, ¿verdad? Este es 2, este es 2 y este es tetrasustituido. Y entonces ahí quedó. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Licenciada, a mí me gustaría ver si nos podría ayudar cómo a diferenciar cuando una molécula es nucleófila o electrófila, por favor. Ah, va. Cuando no Eso, quiero carga. eso está, eso es de lo que estamos viendo ahorita y eso con mucho gusto. Bueno, ustedes se recuerdan de la teoría ácido-base, ¿no? Bueno, entonces tenemos una teoría que nos dice que tenemos especies que son capaces de donar electrones y aceptar electrones. ¿Esa teoría cómo se llama? ácido base. Sí, pero ¿de quién? Entonces recordemos que está la teoría de base de Lewis, la de Arrhenius. ¿De quiénes más hay? De Bronsted y Lowry. Entonces tenemos como varias teorías de ácido-base.
Y lo que tenemos, oh, yo estoy escribiendo y no se ve. Entonces lo que tenemos que hacer es recordar qué es lo que dicen estas teorías, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría de Arrhenius? Bueno, la teoría de Arrhenius hablaba de sustancias que daban H más y sustancias que eh, donaban OH, ¿no? Son ácidos y son bases. ¿Sí se recuerdan de eso? ¿No? Sí, licenciado. Es que como, sí, por lo menos díganme sí, es que como yo hablo solo, no sé si es porque no me oyen o perdí el audio. Bueno, y la de Bronsted, entonces se recuerdan que esa teoría quedaba como muy floja, ¿verdad? No podía describir todos los entornos químicos de la mejor manera. Entonces le seguía la de Bronsted y Lowry, que decía de sustancias que eran capaces de donar y aceptar hidrógenos, ¿verdad? Ay, sí me trabo. Entonces los ácidos pueden donar hidrógenos y las bases pueden aceptar, ¿verdad? Em, entonces, por ejemplo, según si hacemos el contraste de las teorías, podríamos tener el ácido acético, ¿verdad? Entonces, esta sustancia que está acá, este es el ácido acético, es capaz de donar hidrógenos, ¿verdad? Esta puede disociarse y eh, liberar H más, ¿verdad? Eso hace que sea un ácido, ¿verdad? Y la base de Arrhenius, ¿verdad? Si tenemos el hidróxido de sodio, podríamos decir que se disocia en sodio y tenemos OH menos, ¿verdad? Entonces, eso hace que esto también sea, pues, una base, según la teoría clásica. Entonces, si regresamos a la teoría ácido-base, pero ahora lo vemos desde Bronsted y Lowry, pues igual el ácido acético es capaz de donar hidrógenos, ¿verdad? Pero esta teoría también nos ayuda un poco con las aminas. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, NH2, pónganse. Entonces, estas son capaces de aceptar hidrógenos. Vamos a poner los puntitos ahí. Entonces, este puede aceptar un hidrógeno y entonces queda protonada, por así decirlo, ¿no? Eso hace que esta sea también una base, ¿verdad? Vieron que entonces la teoría de Bronsted y Lowry nos amplía un poco la posibilidad
de que las aminas sean consideradas como bases. Y en contraposición, la teoría de Arrhenius, pues diría, bueno, para que sea base tiene que donar OHs, pero una amina no dona OHs de ninguna manera. Eh, bueno, y entonces, pues esas son las teorías eh, que tenemos ahí. Y ya de último, la que termina de completar todas las teorías ácido base es la de Lewis, porque esta nos habla sobre la capacidad de donar y aceptar electrones, ¿verdad? Entonces, si son aceptores, son ácidos, y si son donadores de electrones, son bases, ¿sí? Entonces, qué tenemos ahí a la par que añadir? Que, por ejemplo, eso permite que tengamos más especies que podamos clasificar mejor, ¿verdad? Tenemos una especie que se llama pH3. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Es Burano. Sí, el borano tiene un orbital pi vacío. Entonces, eso hace que eh, pueda recibir algún par electrónico, ¿verdad? Pongámosle, podríamos formar ahí algo así, ¿verdad? pH3 con NH3. Porque el NH3 es capaz de donar electrones y el BH3 es capaz de recibir electrones, ¿verdad? Entonces tenemos ahí una situación. Bueno, desde ahí ya repasamos todas las teorías ácido-base que nos va a ayudar a ver la cosa que se llama nucleofilicidad y electrofilicidad, ¿verdad? Y es qué tan afín son a los electrones y qué tan nucleofílicos son unas cosas. Entonces, eso nos va a servir ya hasta el final del curso, cuando veamos eliminaciones y sustituciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, algo puede ser nucleofílico versus base, ¿verdad? Y algo puede ser nucleofílico cuando tiene pues un par de electrones que donar, ¿sí? Entonces, si tenemos un par electrónico que queremos donar, pues eso puede hacer que quiera actuar como, como nucleófilo, ¿verdad? Si los tiene bien localizados, eso puede hacer que tenga la nube electrónica bien localizada. Pero si tenemos un sistema de resonancia, por ejemplo, tenemos algo así, sabemos que por resonancia la carga negativa está deslocalizada.
¿verdad? Y eso hace que el híbrido de resonancia nos quede algo así, ¿verdad? Entonces la carga negativa está deslocalizada. Eso hace que esta especie sea un poco más básica, ¿verdad? Pero igual sirve como nucleófilo. En cambio, por ejemplo, una mina tiene sus electrones pues bien puestos ahí y no los puede pasar a otro lado, pongámosle, y entonces eso hace que sea más nucleofílica que básica, ¿verdad? Lo mismo nos pasa con los, con los electrófilos, ¿verdad? Podemos tener electrófilos, por ejemplo, ya habíamos hablado de cuando tenemos un halógeno, entonces eso hace que el carbono tenga carga parcial positiva, ¿verdad? O en el caso del, hoy se me trabó. O en el caso del BH3, ¿verdad? Ahí tenemos un orbital pipa vacío. O podemos tener ácidos, ¿verdad? Así como les enseñé, el ácido acético, pues este va a ser más ácido que electrófilo, ¿verdad? Porque es más fácil que done su electrón, su protón, ¿verdad? Entonces tenemos que recordarnos de la teoría de Arrhenius, ¿verdad? Que estas especies son más fáciles que se ionicen. Pero, por ejemplo, en la teoría de Lewis, por ejemplo, un BH3 no hay forma que libere electrones, ¿verdad? Solo hay forma que reciba bases, ¿verdad? Reciba electrones. Entonces también si tenemos un carbocatión, también esto no puede donar protones, pero sí puede aceptar núcleos, ¿verdad? Nucleofílicos, puede aceptar electrones, entonces es electrofílico. Entonces así ustedes van a tener diferentes especies, diferentes grupos funcionales, que van a poder clasificar entre nucleófilos y electrófilos, ¿verdad? Usualmente cuando tenemos pares de electrones libres van a ser nucleofílicos o básicos, y cuando tenemos deficiencia electrónica pues van a ser electrofílicos, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan sus grupos funcionales? ¿Cuáles son? Que como en cierto momento les dije, son como los legos, ¿verdad? De la química orgánica. Entonces, ya con eso pues pueden identificar cuáles son nucleofílicos y cuáles son electrofílicos. Licenciado, pero digamos, si nos basamos solo por polaridad, va a haber una parte muy electronegativa y otra parte empobrecida en electrones, ¿verdad? Pero ahí es donde yo me confundo, o sea, ¿cómo lo considero? ¿Como un nucleófilo o como un electrófilo? Pues es que hay moléculas que pueden ser ambas. No, más confuso. Eh, Cuando vean aminoácidos, van a ver que tienen, que son, que son anfóteras, ¿verdad? Los aminoácidos tienen una parte nucleofílica y una parte electrofílica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este es un aminoácido, el más sencillo, y van a ver que, por ejemplo, el nitrógeno, pues es la parte nucleofílica, ¿verdad? Esta parte de acá es nucleofílica. Y la parte de acá
es electrofílica. Y pues sabemos de que los ácidos tienen, ácidos carboxílicos tienen asociados un pKa, ¿verdad? Y entonces podemos encontrar pues la parte que, eh, un término que se llama suiterión, ¿verdad? Que es cuando tenemos en una molécula cargada positiva y negativamente al mismo tiempo. Vamos a descargar las fotos. Entonces ahí cuando tenemos una molécula que tiene carga positiva y negativa, eh, es llamada suiterión, ¿verdad? Pero entonces, tratando de responder tu pregunta, una molécula orgánica puede tener grupos, diferentes centros reactivos, y estos pueden ser nucleofílicos y electrofílicos, ¿verdad? Eh, pero nosotros tenemos que saber cuáles son las partes que pueden, pueden reaccionar, por así decirlo. Ujú. Pero digamos, en la hoja de trabajo me sale un butano sin carga, así normal. ¿Qué podría ser eso? ¿Un nucleófilo o un electrófilo? Butano, Ajá. ¿qué dice el público? Electrófilo. ¿Por qué? ¿Bajo qué teoría? Recordemos que estamos viendo reacciones iónicas, ¿sí? Iónicas, o sea que tiene que haber una carga positiva o una carga negativa, o parcialmente. Y al principio del curso, los alcanos son llamados parafinas porque no tienen reactividad, no reaccionan con nada. Entonces, pues no. Ay, se me apagó mi pantalla. Entonces, pues no tienen ni carga positiva ni carga negativa en ningún lado. Entonces no son ni electrófilas no son ni electrófilas ni nucleófilas. No tienen carga, no son nada. Ok. Y digamos, en un cloruro de aluminio. Solo es esa mi duda. Pues, La- digamos, te ahí hago me la hoja de quedo- trabajo. No, no, solo sé ese porque digamos, AL, una duda. PB3. Porque digamos, me puedo basar por la polaridad y ahí el cloro se lleva todos los electrones, pero voy a Ajá. lo mismo, esta parte empobrecida. Entonces, ¿es un nucleófilo o un electrófilo? ¿O es un anfótero, según lo que estaba diciendo anteriormente? Ah, va, pero aquí está fácil. Porque si se van a la Wikipedia, es el AlCl3. Y los cloruros pues siempre van a tener carga negativa y el aluminio va a tener la carga positiva. Aunque en realidad el aluminio tiene carga de alguna manera positiva, ¿verdad? Es electrófilo. Sí, pues entonces veo áreas así, digamos, que estén realmente empobrecidas de electrones, así significativamente. Sí. El ACl3 es electrófilo porque es catalizador. Eh, Vamos a ver. eh, Les puedo enseñar.
Aquí hay una figurita en internet. ¿Está? El, el ACL3 tiene carga parcialmente positiva. Bueno, no tiene estos orbitales vacíos porque es un metal, ¿verdad? Entonces es electrófilo. Ok, esa era mi Ujú, duda. Gracias. claro, no hay problema. Y una pregunta, licenciado, y cambiando, digamos que de tema, solo Ujú. es pregunta teórica, con lo que es la aromaticidad, ejemplo, la piridina y el furano son excepciones de aromaticidades, porque pues esos yo tengo entendido que sí son aromáticos, pero en el momento de aplicar, digamos que el cálculo de Huckel, pues me sale que no son aromáticos, porque no cumplen con números naturales enteros, Mm, no, ¿por qué no te cuadra? porque según yo, puedo estar mal, Ajá. la piridina me sale que tiene, veamos, tiene 6 electrones, 6 menos 2 4 y 4. Ay, no, sí. Ay, no, qué menso. Ya me cuadro. Ok. ¿Qué molécula había dicho? ¿El piridina y el furano? Ajá, el furano. Pero es el furano se los expliqué en la clase. Ahora el tiofeno lo podemos hacer. Aunque yo les había dicho que lo hagan ustedes. Pero lo vamos a hacer. El tiofeno sería este heterociclo que tiene azufre y que tiene eh, el azufre es como el análogo del oxígeno, ¿verdad? Se recuerdan que la tabla periódica está arriba el oxígeno y abajo está el azufre. Entonces, si yo tengo el tiofeno, es esta estructura así, ¿verdad? Sería así. Bueno, entonces ahora la duda es, ¿será que estoy dibujando bien el tiofeno así o no? ¿Verdad? Y el tiofeno pues tiene esta situación, ¿verdad? Que tiene eh, un par electrónico acá, otro par electrónico acá, ¿verdad? A ver, ¿el tiofeno sería nucleofílico o electrofílico? Nucleofílico. Nucleofílico. Pues eso vamos a checar, ¿verdad? Si es capaz de ser nucleofílico. Entonces tenemos acá que el doble enlace, tenemos acá 4 electrones, ¿verdad? 4 electrones pi, ¿verdad? Del doble enlace. Y si se recuerdan, el número mágico para que sea aromático es 6. ¿Se recuerdan? Entonces, el azufre se puede hibridizar sp2, ¿verdad? Y por ejemplo acá lo dibujé sp3, ¿verdad? Como un tetraedro. Entonces puede pasar uno de esos electrones adentro del anillo aromático, por así decirlo. Lo voy a dibujar así como para que sea plano. Y ahora dentro del anillo tenemos 6 electrones, ¿verdad? Entonces eso hace que sea aromático. Y esta nube electrónica pues esté libre ahí para atacar algo más, ¿verdad?
Entonces, pues es aromático. Ahora la piridina, es así, ¿verdad? Entonces, será nucleofílica o básica. Y al menos yo no veo dónde está la piridina, pero yo Oh, creo que perdón, la dibujé y me pasa que dibujo y no se ve. Ahí está, ahora sí. yo creo que es nucleofílica. Sí, ¿verdad? Sí, Es nucleofílica. Porque ahí tiene su par electrónico, ¿verdad? sí. Con una pregunta. Al momento de hacer la piridina o cualquier, digamos, compuesto, debo de cumplir con los electrones establecidos ahí, en el nitrógeno. Es que aquí va mi pregunta, porque me acuerdo que el año pasado hubieron, no sé si fue parcial o corto, pero está, digamos que la estructura de la piridina, pero no tenía sus electrones, igual estaba el furano y tampoco tenía sus electrones. Entonces ahí fue como que, digamos que están omitiendo los electrones, pero se deben de tomar en cuenta o es totalmente diferente. A lo cual yo dije, no, tal vez los están ignorando, pero sí se toman en cuenta y los puse como aromáticos y pues sí la saqué buena, pero ahí es como que mi duda. No te entiendo. Discúlpame, tal vez si o me amplías porque ¿cómo así que no le he dibujado sus electrones? Ejemplo, ahorita que usted hizo la piridina, en el nitrógeno colocó los dos, el par electrónico, Ajá. pero en el corto parcial que me acuerdo, no estaba ese par electrónico. mm, pero es que eso no importa. O sea, las estructuras van a ser las estructuras. No, ¿cómo te lo digo? O sea, por ejemplo, esta es una molécula. Ay, otra vez me está pasando. Estoy dibujando y no lo puedo. Ah, esta es una molécula, ¿verdad? Sí. Ok. Pero yo también la puedo dibujar así. Y sigue siendo la misma molécula. Solo que en una le dibujé los pares electrónicos y en la otra no. Ah, ok, entonces pues no importa si están señalados o no están colocados. Ajá. Por ejemplo, estos siguen siendo las mismas. Pero por ejemplo, que yo tenga, que me digan, bueno, hágale las estructuras de resonancia. Entonces, a mí, esta molécula de la derecha, pues no me gusta mucho porque yo no tengo el par electrónico para explicarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le dibujo una flecha de acá para acá y de acá para acá, ¿verdad? Eh, no se entiende mucho porque estoy sacando la flecha del vacío, aparentemente, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener mis estructuras lo mejor dibujadas posibles. Y si yo pongo, si yo dibujo explícitamente el par electrónico, pues ya la persona que lo va a leer, pues va a decir, bueno, sí, va, o sea, eso está viniendo de una nube electrónica, ¿verdad? Pues acá yo no sé qué está pasando porque, pues no tengo idea, porque no está dibujado claramente. Hay que saber dibujar las estructuras bien. Entonces, podría tener entonces algo así yo. Ya cuando tengo la resonancia bien hecha, pues ya puedo tener una cosa así, ¿verdad? Ya puedo hacer yo dibujar una estructura de resonancia. Porque yo ya puse explícitamente el par electrónico. Pero yo ya sé mis valencias también, entonces yo sé que tengo que completar el oxígeno con su par electrónico. Es el mismo caso con con el furano, ¿verdad? Yo sé que el furano pues tiene que tener eh, sus valencias
completas y el tiofeno. Entonces, yo puedo encontrarlo en un libro, podría encontrar el furano así, ¿verdad? Y no está mal, pues porque está dibujado para los fines prácticos que son dibujar un furano, ¿verdad? Podría tener yo un tetrahidrofurano, que es otro solvente usual en el laboratorio. Podría dibujarlo así, ¿verdad? Y también está bien dibujado porque, pues, por los fines prácticos de representar la estructura, pues está bien. Pero si yo quiero hablar, quiero explicarle a alguien que aquí hay un par electrónico, pues ya les dibujo sus electrones, ¿verdad? Sí, Giovanni. Licenciado, digamos para todos estos aromáticos sí, sí, todas estas moléculas aromáticas con heteroátomos, estos pares de electrones hacen que estos sean sp2 y por eso no se pierde la aromaticidad, ¿verdad? Ujú. ¿Pero se aplica para todos o hay una excepción? Es que no me dio como mucho tiempo a leer excepciones cuando estaba estudiando. Pues realmente depende de la, va a depender de la molécula. Ustedes tienen que tratar, como le digo, esto no se puede aprender de memoria, pues claro, se pueden aprender de memoria, pero la idea es que también ustedes puedan razonar qué está pasando, ¿verdad? Eh, a los que sean farmacéuticos, les sirven mucho los aromáticos porque muchos medicamentos en realidad son heterociclos, ¿verdad? Cuando llevan la Orga 3, pues van a ver, van a ver esto como en más detalle, o bueno, no lo van a ver en más detalle, lo tienen que ver y va a ser causa de las pesadillas. Pero por ejemplo, esta molécula se llama el indol, ¿verdad? Entonces, yo les podría preguntar y la puedo dibujar. Podría dibujar el indol así, ¿verdad? Como de mala gana, ¿va? Así como que lo ven dibujado de mala gana. Pero como ustedes ya saben química orgánica, pues me pueden decir qué le falta a este dibujo del indol. El par electrónico. Le falta un hidrógeno. Y recuérdense que una mina es así, ¿verdad? Entonces, si quieren, podrían dibujarle el par electrónico ahí. O no, ¿verdad? Y ahora la pregunta que hizo, ¿va? ¿Es aromática o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí es aromática. Y ahora la pregunta es ¿por qué, va? Hagamos el conteo. Vamos a poner otro color. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? ¿Creen que ya terminé de contar los electrones? No, todavía falta contar los dos del nitrógeno, ¿no? Ujú. ¿Eso hace qué? Se vuelve a 10. Ujú. ¿Y eso hace qué? Que sea aromático porque pues, 10 menos 2 8 y 8 partido 4 2.
N es igual a 2, ¿verdad? Entonces es aromática. Y entonces, aquí está la pregunta. Si yo les pregunto, ¿el indol es nucleofílico o no? ¿Qué pregunta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿O es básico? Nucleofílico. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Todo aquí tiene que ser sí o no y por qué. Sí, porque tiene electrones para, digamos que para donar, o sea, es el rico en electrones Ah, pero ¿y dónde? en el nitrógeno. Pero si no, el nitrógeno no, porque el nitrógeno los está donando al anillo para que sea aromático. En uno de los doble enlaces dentro del anillo, muy probablemente en el anillo izquierdo. Sí, el indol no va a comprometer ese par electrónico que le dibujamos, ¿sí? Entonces, en realidad, pues, el indol es así, ¿verdad? Y no le dibujamos el par electrónico del nitrógeno, porque el nitrógeno en sí no va a atacar, ¿verdad? No es tan nucleofílico. Porque si el nitrógeno quiere atacar con sus dos electrones, ya el ciclo ya no va a ser aromático, ¿sí? Y ya pues va a perder la aromaticidad. Entonces sí, los anillos son nucleofílicos, ¿verdad? Eso no hay ni de qué preguntarse. Pero el nitrógeno como así, solito, no va a querer donar sus electrones porque si no va a perder la aromaticidad, ¿verdad? Entonces, si yo comparo este nitrógeno que está acá a la izquierda, ¿verdad? Este nitrógeno y lo comparo con el nitrógeno del indol, pues el nitrógeno del que está a la izquierda va a ser más nucleofílico, ¿verdad? Porque ese tiene sus electrones libres, pero en el otro, en el indol, no tanto, porque va a estar comprometido con el anillo aromático. Eso es lo que hay que tratar de entender. Pero usualmente ahorita vamos a ver solo ciclos simples, ¿verdad? ¿Verdad? Como el tiofeno o el furano, ¿verdad? Pero esa es la idea que hay que tratar de cachar, ¿verdad? De que cuando este se vuelve sp2, el nitrógeno o algún otro átomo cambia de hibridación y dona sus electrones al anillo, entonces ya deja de ser tan nucleofílico, ¿verdad? Porque la idea es que el sistema se quede lo más aromático posible. Bueno, yo creo que hasta les adelanté la orga 3 a algunos ahorita con esto. Pero nos ayuda a saber todo esto porque saben entonces cuando tienen heterociclos la importancia, ¿verdad? Bueno, no sé cómo estemos. Igual tenemos clase en 1 hora. Entonces yo creería que les doy chancecito a una pregunta más, porque también tengo que desayunar. Sí, Buenos días, licenciado. Yo tengo una duda sobre el efecto. Vamos a ver. el efecto Baton. No, el efecto inductivo de resonancia. No, perdón. El efecto inductivo y el efecto de resonancia y también el efecto de hiperconjugación. ¿Es el mismo para alquenos y alquinos o hay una diferencia entre ambos? Ay, Dios mío.
efecto inductivo, efecto de resonancia y efecto de hiperconjugación, ¿en qué? En la estabilidad de alquenos y alquinos. Efecto inductivo, efecto de resonancia y efecto de hiperconjugación. Ok, vamos a ver, pues. Eso tiene que ver con los calores de hidrogenación, ¿verdad? Eh, el efecto inductivo es que grupos tenga cerca, ¿verdad? Si yo tengo un Cl, ponete. O el efecto de resonancia es que en muchos casos habían visto, ¿verdad? Que tengan un, un doble enlace conjugado, ¿verdad? Este es conjugado, entonces pues es más estable. Ahora, el efecto de hiperconjugación, ese es cuando tenemos carbonos sp3 y los hidrógenos de los carbonos sp3 pues alinean sus orbitales con con el alqueno, ¿verdad? Este efecto, bueno, el efecto de conjugación, pues ya lo hemos visto, ¿verdad? Eso hace que el alqueno sea más estable, ¿verdad? Eso, pues, ni qué, eso ya lo hemos hablado muchas veces. El efecto de hiperconjugación, pues no es un efecto como muy fuerte, ¿verdad? Eh, pero, pero, pero ayuda un poquito a la estabilidad. Se ve más, podría decirse, en cuando vemos la parte de carbocationes. Eso lo vamos a ver cuando veamos carbocationes, ahí se va a entender más. Se va a entender más. En este caso, pues no es como, este efecto tampoco es que sea un factor altamente importante, por así decirlo. Que tú digas que te vaya a estabilizar, sobreestabilizar eh, un, un grupo R, ¿verdad? Este efecto pues se ve cuando el hidrocarburo, el alqueno está más sustituido, ¿verdad? Entonces, esta es como que la forma química de explicar por qué cuando tenemos un alqueno tetrasustituido es más estable, ¿verdad? Cuando tenemos esto acá. Porque ocurre un efecto de hiperconjugación entre los grupos R con el alqueno, ¿verdad? Entonces, esa sustitución eh, pues no diríamos que es porque está sustituido, ¿verdad? Esa explicación de por qué cuando está más sustituido es un poco más estable, ayuda también la parte de la hiperconjugación. Los hidrógenos que están a la par del alqueno, pues traslapan sus orbitales, por así decirlo. Entonces, a mí el efecto de la hiperconjugación no me gusta mucho, pero, pero si recordamos un alqueno, eh, vamos a dibujar parte de la molécula, no la vamos a dibujar completamente. Pues estas son las cosas de la química que requieren que uno dibuje mucho. Entonces un alqueno, se recuerdan, es como orbitales pi, ¿verdad? Y a la par vas a tener un carbono sp3. sp3. Entonces el carbono sp3, pues recordamos que tiene libre rotación, o más o menos libre rotación, no del todo. ¿Se recuerdan cuando vemos los conformes? Entonces un hidrógeno, pues va a estar justamente como en fase para del, del el orbital del hidrógeno va a estar como cerquita y en fase con con la nube electrónica pi, ¿verdad? Eso hace que ocurra un traslape de orbitales eh, de alguna manera, ¿verdad? Y
pues este es el efecto que se le conoce como hiperconjugación, ¿verdad? Conforme más sustituido está, ¿verdad? Eh, pero este efecto, pues, es la explicación, por así decirlo, de, de por qué cuando está más sustituido un alqueno, pues, es más estable, ¿verdad? Bueno, ya les expliqué el de la hiperconjugación. Cuando está conjugado, pues eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Porque hay deslocalización. ¿Cuál me faltó? O no sé, sí, todo está bien. Bueno, eh, no sé. Bueno, en un rato nos vemos, entonces, para clase, si quieren les subo esta cosa al Moodle, si les sirvió de algo. Eh, yo igual este video lo subo a YouTube, ¿verdad? Y ya, pues nos vemos en clase y seguimos resolviendo dudas y ya saben, aquí andamos. Entonces nos vemos en un, en un ratito. Voy a ir a comer algo, un cafecito. Está bien.